Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a resolver algunos ejercicios utilizando las estructuras de repetición que hemos estado trabajando durante las lecciones anteriores, que son justamente las estructuras de repetición while y do while. Los problemas prácticamente ya los resolví por medio de la metodología para que pues el video no dure tanto. Y pues nos enfocaremos en analizar un poquito más el código. Sin embargo, recuerden que para esta etapa en la que ustedes están aprendiendo a resolver problemas por medio de un lenguaje de programación, es altamente recomendable que no se ambienten a programar directamente. Tienen que hacer un análisis previo donde ustedes identifiquen cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, qué tienen que hacer en general para solucionar el problema, llevar esto a un algoritmo, llevar esto a un diagrama de flujo, y con base en pues todos estos intentos, todo este análisis que ya hicieron previamente, escribir el programa debe ser como lo menos preocupante, ¿no? De la escritura del programa, lo que nos debe de preocupar es cómo se escribe, cuál es su sintaxis, qué biblioteca utilizar, pero en pocas palabras, resolverlo no debe de implicar un mayor problema. Entonces, vamos a resolver dos problemas pequeños. El primero es este que estamos mostrando en pantalla, ¿no? Que nos indica que un profesor tiene un salario inicial de 1,500, ¿no? Y recibe un incremento anual en su sueldo durante 6 años. Entonces, en cada año le vamos incrementando un 10%, ¿no? Y pues el problema recae en que cuál será el salario al cabo de 6 años, ¿no? Entonces, además, se necesita saber qué salario ha recibido en cada uno de estos 6 años, ¿no? Entonces deberíamos de mostrar año 1 recibió tal cosa, año 2 tal cosa, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí dejé medio incompleta la metodología para que pues lo vayamos completando y se vea más o menos este análisis, ¿no? Entonces, la definición del problema es bastante sencilla. Hay que escribir un programa que calcule el salario de un profesor, sabiendo que cada año recibe un incremento del 10% y que su sueldo inicial comenzó en 1,500, ¿no? Entonces aquí le añadiría un paso de mostrar además cuánto ganó por año, ¿no? Entonces, es una modificación bastante pequeña. En el análisis del problema, pues vemos que no nos va a pasar absolutamente nada como entrada. Esto nunca, hasta esta parte del semestre, creo que nunca habíamos hecho ningún programa que no recibiera una entrada. Sí va a reportar algún resultado, pero como tal, si lo analizan, no recibe ninguna entrada. Lo único que va a mostrar pues es el cálculo a partir de lo que ya sabemos del profesor, pero el profesor no tiene que ingresar su salario, no tiene que ingresar cuánto de incremento, no tiene que ingresar durante cuántos años, porque son datos que ya conocemos. Entonces no tendría sentido estarlo pidiendo. Si nos pidieran generalizar el programa para un salario inicial que no conocemos, un incremento que no conocemos y un número de años que tampoco conocemos, pues eso es mucho más idóneo de que pidamos las entradas, ¿no? Finalmente la salida será el cálculo del sueldo, y en pocas palabras lo que vamos a hacer es multiplicar el salario actual, ¿no? Por punto 10, ¿no? Aquí son por en vez de un más, y sumarlo al salario actual. Es decir, si gano 1,500, le calculo el 10%, que es 150, y entonces sumo eso, 150, y sumo eso y me da el resultado final. Y vamos a repetir el paso anterior 6 veces y mostrar el sueldo en cada iteración, ¿no? Y al final mostramos el resultado final. Entonces el diseño de la solución es bastante simple, solo hay que modificarlo para que nos muestre en cada paso ese valor. Entonces pues simplemente vamos a auxiliarnos de una variable de control, que en este caso será la i. Como queremos que se ejecute 6 veces el proceso, pues inicializamos la i en 0 y vamos a ejecutar nuestro ciclo mientras i sea menor a 6. Y también recordemos que el sueldo inicia con un precio de
1500, ¿no? Entonces estoy declarando aquí mi variable de control y el estado de la variable que voy a ir modificando también. Entonces mientras la i sea menor a 6, lo que voy a hacer es calcular el sueldo, y de hecho aquí le vamos a agregar el paso de mostrar ese, nos faltaba mostrar el resultado. Calculamos i, más bien incrementamos i para que se calcule la siguiente iteración. Entonces esto se va a detener hasta que esta i se vuelva 6 y ya no se tenga que ejecutar el código. Una vez que ya se ejecutó el código, mostramos el sueldo final, y de hecho lo podríamos emitir porque en cada paso lo estamos calculando, ¿no? Entonces son distintas maneras de ver cómo solucionar el problema. Entonces lo voy a dejar así, ¿no? Pero ustedes lo pueden mejorar, ¿no? De hecho, la idea también de estos videos es que ustedes traten de replicarlos. Recuerden, para los videos de ejercicio sí les paso el código, pero traten de entender también la metodología, porque si no, cuando ustedes traten de hacer las suyas, pues no les va a salir. El diagrama de flujo también es bastante simple. Declaramos nuestra variable de control, declaramos la variable que va a llevar los resultados del sueldo, preguntamos si i es menor a 6, entonces hacemos el cálculo. Aquí tenemos que añadir la instrucción para mostrar el valor del sueldo, pero bueno, no es relevante en este punto, ¿no? Lo calculamos, incrementamos la i en 1 para hacer la siguiente iteración y volvemos a el ciclo, ¿no? Posteriormente, esto pues vemos que se va a seguir ejecutando mientras la condición sea verdadera. En cuanto sea falsa, simplemente bajamos por otro camino, imprimimos S y finalizamos el algoritmo, ¿no? Entonces el diagrama de flujo, si se dan cuenta, está verificando la condición primero, lo cual nos indica que cuando lo llamemos, o más bien cuando lo pasemos a un lenguaje de programación, esto será equivalente a un ciclo while. Entonces posteriormente hacemos nuestra prueba de escritorio, que de hecho aquí también la estoy dejando pendiente. Nada más quiero que vean cómo es el flujo. Pues vemos que de inicio pues no hay que poner nada en pantalla. Declaramos i igual a 0, lo ponemos aquí en la memoria. Ahorita explico por qué aquí ya hay un 2. Inicializamos S con 1500, aquí también inicialmente debería de haber un 1500, y aquí comienzo a preguntar los valores de mis variables de control. Si 0 vale, si i vale 0, entonces 0 es menor a 6, decimos que esta condición es verdadera, entonces ejecutamos las instrucciones, ¿no? Que sería calcular S, que es 1650, y entonces ahora S vale eso, y entonces aquí le tenemos que añadir una instrucción que nos diga mostrar S. Entonces le ponemos en el año 1, bueno, vamos a ponerle simplemente año 1, 1650, ¿no? Incrementamos i, que ahora, no, perdón, acá, de hecho era aquí, ¿no? Mostrar S. Entonces acá ahora i, que valía 0, le sumamos un 1, vale 1. Preguntamos ahora, ¿1 es menor a 6? Sí. Calculamos S, lo mostramos, y ahora i vale 2. Entonces, año 2 es igual a 1815, ¿no? Que es el nuevo resultado. Lo guardamos, y ahora nuestra i vale 2. Entonces volvemos a hacer las mismas preguntas, y así nos quedamos hasta que 6, más bien hasta que la variable i sea igual a 6. 6 ya no es menor a 6 y se detiene el ciclo y mostramos el resultado final, ¿no? Entonces aquí hay que ponerle un valor para el resultado final, pero en pocas palabras, de esta forma se va haciendo la prueba de escritorio. Entonces ahora vamos a implementar este programa. Vamos a ponerle como título salarios. Entonces nuevo, archivo fuente, lo guardamos de una vez. Lo vamos a guardar en el escritorio. Le vamos a poner salarios. Le ponemos la extensión C. Vamos a interactuar con el exterior, es decir, con el usuario. No le vamos a pedir datos, pero sí los vamos a mostrar en pantalla. Entonces necesitamos nuestra biblioteca de entrada y salida. Definimos nuestra función main. Regresamos el 0, ¿no? Y ahora pues justamente comenzamos a replicar el algoritmo, ¿no? Entonces nos dice declara la variable i con el valor de 0, ¿no? Entonces de hecho esta le voy a poner aquí un comentario, es la variable de control y es la inicialización.
¿no? Recuerden que cuando utilizamos estructuras de control tenemos varias partes involucradas, esta es una de ellas. Después vamos a declarar el salario puede ser flotante, entonces de momento le vamos a poner 1500.0. Vamos a ejecutar ahora nuestro ciclo while, nos dice que es un mientras, entonces while, ¿no? Nos dice que la condición es que i sea menor a 6, entonces de hecho aquí se abre el bloque de código y esto que tenemos aquí es justamente la condición, ¿no? Ahora ejecutamos las instrucciones, que es pues s es igual a s por s multiplicado por 0.1. Entonces primero le sacamos el 10% con esta instrucción que tenemos aquí y después se lo sumamos al salario para que pues calcule esa diferencia, ¿no? Y de hecho aquí, si se dan cuenta, estamos haciendo una operación compuesta, es decir, del lado izquierdo tenemos exactamente la misma variable. Por lo tanto, esto se puede reescribir de la siguiente manera con un operador compuesto. Posteriormente mostramos s, entonces aquí lo que habíamos dicho era que íbamos a mostrar un mensaje indicando el número de año. El número de año nos lo da la i, ¿no? Entonces le ponemos aquí d, le ponemos 2 puntos y mostramos el sueldo que tenía en ese año, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner i más 1 porque empezamos en 0 y después le ponemos s, que es el sueldo ya calculado, y le vamos a poner también un salto de línea para que no se nos amontonen los salarios. Posteriormente incrementamos la i en 1, ¿no? Entonces aquí tenemos i es igual a i más 1. De hecho aquí podemos resolverlo de dos formas. Podemos decir utilizar un operador compuesto de esta manera o utilizar un operador de incremento de esta forma. De hecho este es el más usual cuando incrementamos en 1 una variable, ¿no? Y como ya estamos imprimiendo el sueldo aquí en cada paso, pues ya no vale la pena que mostremos el del último año, y con esto termina nuestro programa. Lo compilamos y ejecutamos y nos muestra aquí unos valores ya un poco excesivos. De hecho creo que se está calculando mal, denme un segundo. Es que quiera más, no por, ¿no? Porque se le tiene que sumar el 10%, no multiplicar, si no pues se vuelve un número súper grande. Entonces ahora sí, en el año 1 ganaba 1650, en el año 2 1815 y así sucesivamente hasta el año 6 donde ya ganó 2657 y aquí incluso ya intervinieron los decimales, ¿no? Entonces pues bueno, ese es nuestro primer programa. El segundo, ¿no?, es un programa un poquito más sofisticado, de hecho es de los más largos que vamos a ver en el semestre. Bueno, hasta este punto, ya después serán un poco más comunes, pero hasta esta parte del semestre no habíamos hecho un programa tan largo, ¿no? Entonces nos dice el problema: el náufrago satisfecho ofrece hamburguesas sencillas, que las representamos con S, hamburguesas dobles con D y triples con T, entonces las cuales tienen un costo de 20, 25 y 28 respectivamente. La empresa acepta efectivo y tarjetas de crédito con un cargo de 5% sobre la compra, es decir, si pagan con tarjeta de crédito le tienen que cobrar un 5% adicional. Y suponiendo que los clientes adquieren N hamburguesas, las cuales pueden ser de diferente tipo, hay que realizar un programa que calcule el costo y genere la orden correspondiente, o sea, como que nos haga una especie de ticket, ¿no? Entonces la definición del problema es bastante sencilla. Hay que escribir un programa que muestre al usuario un menú de opciones, o sea, le vamos a decir qué hamburguesas va a ir seleccionando para que sea un poco más dinámico, por decirlo de alguna forma. Y una vez que el usuario haya finalizado de capturar la orden de sus hamburguesas, pues que le pregunta si va a pagar con tarjeta de crédito o en efectivo, y en caso de ser con tarjeta de crédito, pues calcular el costo final con su 5% adicional, o si es efectivo, pues simplemente calcular el total de las hamburguesas, ¿no? Entonces la entrada, en este caso será la orden del usuario, que pueden ser, no sé, 3 hamburguesas dobles, 2 simples, una triple, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Y al final le vamos a mostrar su nota de compra indicando seleccionaste tantas dobles, tantas simples, tantas triples, ¿no? Y el total que debe de pagar, por supuesto, dependiendo de si
el pago es en efectivo o con tarjeta. Entonces lo primero es mostrar el menú de opciones, seleccionar una opción de ese menú y repetir los dos pasos anteriores hasta que la orden esté completa, ¿no? Entonces es una pregunta un poco así de ¿cuántas hamburguesas quieres? No, pues tantas. ¿Cuántas triples quieres? No, pues tantas, y así sucesivamente, ¿no? Una vez que ya tenemos la orden completa, le preguntamos cómo desea pagar. Si el pago es en efectivo, sumamos el precio de cada producto, y si no, sumamos el precio de cada producto y multiplicamos el precio por 0.5, ¿no? Y al final mostramos la nota final. El algoritmo ya combina dos estructuras que hemos visto, que son el switch y en este caso el do while, porque queremos que el menú se muestre al menos una vez. Entonces aquí vamos a tener algunas variables auxiliares. S nos indica el número de hamburguesas sencillas que está pidiendo, D el número de hamburguesas dobles, T el número de hamburguesas triples, y B es una variable que voy a utilizar para saber si todavía quiere seguir pidiendo más hamburguesas o ya terminó la orden. Si B es igual a 1, puedo seguir pidiendo órdenes. Si B cambia a 0 en algún punto, dejo de pedir la orden automáticamente. Entonces primero muestro el menú de opciones y voy a pedir esa opción mediante una variable a la cual le voy a llamar O. Entonces le voy a hacer un switch a O dependiendo de la opción que haya elegido el usuario. Si el usuario teclea la opción S, significa que está agregando a su orden una hamburguesa sencilla. Entonces incrementamos en 1 la variable S, o incluso aquí lo podemos modificar para que en vez de que nos pida de una en una, le digamos el número de hamburguesas que necesita, ¿no? Pero eso ya es una optimización, ustedes la pueden hacer como tarea moral si quieren. Si O es igual a D, incrementamos la variable D. Si O es igual a T, incrementamos la variable T. Y finalmente, si O es igual a F, significa que ya vamos a terminar el menú de opciones y por lo tanto B va a cambiar a 0 para que se deje de mostrar el menú. Entonces vamos a repetir los pasos 6 y 7 mientras B sea distinto de 0, ¿no? Aquí se ve justamente cómo estamos haciendo un do while, ¿no? Ya que pedí estos datos, vamos a pedir el tipo de cobro, que sea efectivo o crédito. Si elijo la opción de cobro por efectivo, calculo el total multiplicando el número de hamburguesas sencillas por 20, el de dobles por 25, el de triples por 28 y mostramos el total. Si el cobro es igual a C, es decir, por crédito, hacemos exactamente el mismo cálculo que antes, pero al final multiplicamos por 0.05 para agregar el 5% adicional y mostramos el total. Entonces el diagrama de flujo ya, de hecho no ocupo en la hoja, entonces se los voy a mostrar aquí. Pues vemos nuestra declaración de variables que teníamos tal cual en el algoritmo. Déjenme lo hago un poquito más grande, no tanto. Ahí está bien, creo. Déjenme ver si puedo cerrar esto. Creo que no. No, creo que sí. Déjenme todo esto. Y aquí voy a mover esto un poquito para acá. Ahí está. Entonces voy a hacer ahora sí más grande el diagrama. Ahí está bien. Entonces tenemos la declaración de las variables. Después mostramos el menú. Leemos la opción. Le hacemos un switch. En caso de que la opción sea S, incrementa en 1S. Si la opción es D, incrementa en 1D. Si la opción es T, incrementa en 1T. Si la opción es F, cambia el estado de la variable B por 0 para indicar que vas a terminar la ejecución del menú. Y en caso contrario, muestra un mensaje de opción incorrecta. Sin importar qué opción hayamos escogido, al final del switch vamos a preguntar nuevamente si B es distinto de 0. Si B sigue siendo 1, significa que el usuario no ha tecleado que quiere dejar de pedir órdenes. Entonces volvemos al inicio y mostramos otra vez el menú. Vemos qué hacer en caso de, dependiendo de la opción que haya ingresado el usuario. Después leemos el tipo de cobro. Si el tipo de cobro es E, hacemos la suma simplemente, imprimimos el total. Si esto es falso, es decir que el cobro sea igual, aquí ya me equivoqué, tiene que ser igual a C. Ahí está. Si el cobro es igual a tarjeta de crédito, hacemos el cálculo multiplicando por 0.05, imprimimos el total y con eso concluimos el programa como tal, ¿sale? Entonces la prueba de escritorio se las dejo como tarea moral. Vamos a checar ahora el programa. Y a este le vamos a poner
hamburguesas. Guardar como hamburguesas.c. Entonces vamos a interactuar con el usuario. Necesitamos la biblioteca de entrada y salida. Definimos nuestra función main y volvemos al algoritmo para ver qué es lo que necesitábamos. Entonces hay que declarar s igual a 0. Este es el número de hamburguesas sencillas. Vamos a declarar d igual a 0, que son las hamburguesas dobles. Vamos a declarar t igual a 0, que es el número de hamburguesas triples. Vamos a declarar b igual a 1, que es nuestra variable de control. Y ahora sí, mostramos el menú de opciones. El menú de opciones lo vamos a mostrar con este formato. Le vamos a poner agregar hamburguesa sencilla. Damos un salto de línea. Y este cuadrito nos indica que para agregar una hamburguesa sencilla tienen que teclear una S minúscula. Imprimimos ahora el siguiente. Y le decimos para agregar una doble, pues hay que teclear D, ¿no? Hamburguesa doble, salto de línea, printf, y le ponemos T para las hamburguesas triples, hamburguesa triple, printf, y F para terminar la orden. Y entonces ahora le pedimos la opción, ¿no? Y esa opción la vamos a leer como un carácter. Entonces le ponemos %C. Y lo vamos, de hecho nos faltó declarar eso. Char O, ¿no? Es nuestra opción. Entonces aquí le vamos a poner que O se lee por medio de de hecho aquí no es print, es scan, perdón. Scanf. Y entonces ahora vamos a hacer un switch sobre la opción que nos acaban de ingresar. Entonces el switch lo hacíamos sobre la variable O, recuerden. Entonces ahora decimos case O sea igual a S. Pues entonces lo que teníamos que hacer era decir que S es igual a S más 1. Es decir, S más más. Y de hecho pues es todo lo que tenemos que hacer. Le ponemos break, case D más más, case T más más, aquí me faltó el break, case F B es igual, perdón, F B es igual a 1, no a 0, perdón, porque no baja, ahí está 0, y el default. Imprimimos un mensajillo de opción incorrecta. Vuelve a intentarlo. Otro salto de línea para que nos amontone. Y con eso terminamos nuestro bello switch. Y todo esto lo vamos a ejecutar por medio de un do while, ¿no? Entonces vamos a ejecutar todo este bloque de código, ¿no? Mientras B sea distinto de 0, ¿sale? Y ahora lo que vamos a hacer es pedirle al usuario, bueno, vamos a ver si está funcionando correctamente todo. Entonces nos dice agregar una hamburguesa sencilla, le ponemos S y pues ya funcionó. De hecho creo que nos está leyendo mal el espacio, déjenme, creo que es por esto, en un segundo. S y denme un segundillo para checar. Creo que aquí tengo que utilizar otro carácter. Claro, es que hay que poner el espacio antes, perdón. Este espacio nos indica que vamos a leer un carácter, le tenemos que poner este espacio. Más adelante
les platico bien de qué nos sirve ponerle este espacio antes, ¿no? Yo en la sesión de dudas lo comentamos, y de hecho la idea es que pues nos permita leer el carácter correctamente. Entonces si lo volvemos a ejecutar ahora, le ponemos S, pues ya está leyendo las opciones correctamente, ¿no? Ahorita D no hace nada porque solo está haciendo cálculos, pero por ejemplo aquí si le ponemos una opción incorrecta, que de hecho la F sí la debería de aceptar, pero creo que es que lo capturé mal, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? Me faltó ponerle aquí el break a la F, ¿no? Entonces si les muestra algo que no está bien, pues ya funciona correctamente, ¿no? Vamos a ponerle el break para que vean que no les miento. Entonces le ponemos F y termina el programa, porque justamente ya terminó de mostrar el menú de opciones. Entonces el siguiente paso ahora es pedir el tipo de pago. ¿Dónde quedó? Déjenme lo abro. Aquí está, hay que pedir el tipo de cobro, ¿no? Entonces imprimimos, introduce el tipo de cobro, lo voy a poner así, y en la parte de abajo le vamos a indicar qué significa cada uno. E será efectivo y printf C será crédito, ¿no? Entonces ahora le ponemos aquí que nos ponga el tipo de cobro para que lo capture, y entonces cobro va a ser evidentemente un char, ¿no? Y entonces lo leemos, scanf, le ponemos su espacio para que no haya problemas, ponemos el ampersand y lo vamos a ir a guardar a cobro, ¿no? Y entonces ahora verificamos si cobro es igual a E, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es calcular la suma mediante este valor, lo voy a poner así, que es un valor flotante de hecho. Bueno, podría ser entero porque pues todas las hamburguesas tienen precio entero, y pues ya simplemente mostramos el total. Total es igual a, le ponemos aquí D, total, ¿no? Y para hacer un poco más amigable la salida, vamos a ponerle sencillas para que tengamos el número y y el precio. Entonces lo vamos a poner así, y le ponemos aquí un guión indicando el precio. Vamos a poner también un D, y entonces la primera D se va a llenar con el total de sencillas y la segunda con el precio, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner S por 20, ahí le vamos a poner un salto de línea, y replicamos lo mismo para las dobles, para las triples y demás, ¿no? Entonces estas dobles, entonces aquí le ponemos D y D por 25, repetimos ahora triples, y ponemos T por 28 y listo, ¿no? Y ahora si el cobro es igual a C, es decir, si es de crédito, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero vamos a multiplicar todo esto por 0.05. Entonces aquí mi total si termina siendo un flotante. Entonces vamos a ponerlo así, ¿sale? Entonces finalmente nuestro return 0 de toda la vida, compilamos y ejecutamos, esperemos que no haya errores. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar una sencilla y una doble, terminamos nuestra orden, le decimos que queremos pagar en efectivo y nos dice que escogimos una sencilla que cuesta 20, una doble que cuesta 25, no hay ninguna triple y por lo tanto el total es 20 más 25, que es 45. Y si ahora hacemos otra orden pero utilizando pago por tarjeta de crédito, vamos a agregar por ejemplo una triple, otra doble y solo una sencilla. Le damos terminar, le decimos que nos cobre con tarjeta de crédito
y vemos que tenemos una sencilla, dos dobles, dos triples. El total pues debería de ser de hecho aquí no, sí está bien calculado. Sería 20 más 50, que son 70, más 56, pues no nos da este total. Ahí se está calculando incorrectamente. De hecho, sí, el problema es que no es no hay que multiplicarlo solo por 0.5, sino hay que más bien sumarle el punto 5, ¿no? Entonces vamos a dejar así el total, le vamos a poner adicional es igual a total por 0.05, ¿no? Y entonces el total que vamos a mostrar será el total más el adicional, ¿sale? Lo estaba multiplicando mal, nada más le estábamos mostrando cuánto había que cobrar normalmente. Entonces voy a hacer exactamente mi misma orden. Entonces ahora sí nos va a cobrar 132.30, que sí corresponde con el resultado. Entonces bueno, eso sería todo por este video. Espero que les sirvan estos ejemplos, en particular el último, que ya está un poquito más extenso y estamos utilizando prácticamente todo lo que hemos visto en el semestre. Cualquier duda, por favor, escríbanme en el Classroom, escríbanme en los comentarios del video, mándenme un Telegram, lo que ustedes gusten, pero por favor no se queden con dudas. Entonces pues bueno, yo los veo en otro video, se cuidan, bye.